Muy buen día, bienvenidos a la segunda sesión sobre la ortodoxia en la administración pública en Estados Unidos. Como quedamos en la sesión anterior, hoy vamos a ver la primera lectura, que es el estudio de la administración pública por Woodrow Wilson y fue escrito en 1887. Woodrow Wilson habla sobre la reforma del servicio civil que se estaba dando en ese entonces en los Estados Unidos, pero comenta que esa reforma únicamente estaba tratando recursos humanos. Y él dice que debería de ser una reforma mucho más integral que también contemplara organización y métodos del gobierno. El contenido del documento se divide en tres partes. La primera parte es la historia de los estudios previos, qué es lo que se había escrito sobre este tema anteriormente. La segunda es cuál es el objeto de estudio, cómo podemos definir la administración pública. Y la última es cómo se puede desarrollar esta administración pública en la realidad, en la práctica. La administración pública, como la define Woodrow Wilson, es el gobierno en acción y por tanto es tan antigua como el gobierno mismo. Sin embargo, lo importante en ese entonces era desarrollar buenas leyes, pero realmente estaban invirtiendo muy poco tiempo en entender cómo administrarlas, cómo se implementaban estas leyes y quién debía de implementarlas. Él comenta que en la antigüedad el gobierno era simple, porque la vida también era simple. No existía un sistema complejo de ingresos y de deuda pública, por ejemplo. No existían especialistas en finanzas, por tanto, pero tampoco existían especialistas en muchas otras áreas gubernamentales. La única pregunta importante era entonces quién debería de ejercer el poder. Sin embargo, el mismo Wilson comenta que para 1887 muchas dificultades en la administración del gobierno ya existían y se empezó a convertir en una problemática ya muy difícil de resolver. Existía necesidad de servidores públicos especializados y bien capacitados. Y cada vez era más difícil administrar una constitución que desarrollar una, lo que, según Wilson, da como resultado el nacimiento de la ciencia de la administración. Según el texto, dice Wilson que la ciencia de la administración nace principalmente por tres causas. La primera es un gobierno más complejo que se refería a funciones gubernamentales más complejas, es decir, que el gobierno estaba de entrada haciendo actividades y acciones más complejas. Después tenían más jefes, porque habían pasado de una monarquía donde tenían al rey como el principal o único jefe y en todo caso su corte, a una democracia donde la nación y todos los ciudadanos realmente eran los jefes. Y finalmente teníamos también más funciones, porque el gobierno comenzó a cada vez intervenir en más asuntos, y más asuntos se consideraron como asuntos públicos. Por lo tanto, era necesario entender cuál era la mejor manera de poder intervenir en estos asuntos públicos y de que el gobierno realmente pudiera administrar las leyes que ya existían desde un punto de vista constitucional. La ciencia de la administración, según Wilson, no comenzó en Estados Unidos, y de hecho él propone que hubiese sido muy difícil que comenzara en Estados Unidos, sino que comenzó en Europa, específicamente con profesores de Francia y Alemania que trataron de entender la parte administrativa o el aparato administrativo del Estado o del gobierno europeo, en este caso específicamente sus dos países, Francia y Alemania. Y lo que trataron de hacer es entender mejores formas de organizar el servicio público. Cuestiones como flexibilidad, efectividad, orden o capacitación fueron muy importantes para ellos. Wilson menciona que administrar puede ser más difícil en una democracia. Primero porque tenemos soberanía popular. Como comentábamos anteriormente, antes únicamente teníamos al rey, ahora tenemos a todos los ciudadanos. Por lo tanto, más personas tienen que estar de acuerdo en las decisiones y se tiene que negociar. De la misma forma, se tiene que educar a más gente para que realmente quieran un cambio. La ciencia de la administración es entonces un campo de estudio de los negocios, totalmente separado de la política. El objetivo, según Wilson, es rescatar métodos de ejecución de la confusión y costos de los experimentos empíricos y usarlos como fundamentos de principios prácticos, donde la ciencia esté realmente apoyando las labores del gobierno, específicamente las labores administrativas del gobierno, no tanto las labores políticas. Una reforma administrativa, entonces, tendría varios elementos. Ciertamente una reforma del servicio civil, que es la que Wilson estudió, recursos humanos y métodos de nombramiento principalmente, pero también requeriría ajustar funciones ejecutivas
y especificar mejores métodos de ejecución para las políticas y programas públicos. Esto de alguna forma llevaría a una clara separación de la política y la administración. En la práctica, esto se vería como una distinción entre preguntas constitucionales y preguntas administrativas. La administración pública es la ejecución detallada y sistemática de la ley pública. Por lo tanto, están relacionadas, pero realmente tienen ámbitos de competencia diferentes. Los planes gubernamentales generales no son administración, pues son decisiones políticas, pero su ejecución detallada sí es parte de la administración y de su implementación. La distinción puede ser entonces entre planes generales y medios particulares para lograr o llevar a cabo esos planes. El estudio de la administración conllevaría entonces el estudio de la distribución apropiada de autoridad constitucional, desde un punto de vista filosófico. No se referiría a la autoridad constitucional al nivel más alto, es decir, entre poderes, por ejemplo, sino se referiría a la autoridad ya en el aparato político-administrativo, en donde cada uno de los funcionarios públicos tendría cierto nivel de autoridad y cierto nivel de responsabilidad. La responsabilidad puede ser atribuida directamente entonces, o debería de poder ser atribuida, a ciertos funcionarios públicos de forma clara y expresa. Esto es especialmente importante en democracias, pues tenemos muchos jefes. Tenemos diferentes poderes de gobierno, tenemos diferentes niveles de gobierno y tenemos ciudadanos con diferentes intereses y necesidades que deben ser satisfechas. Según Wilson, la responsabilidad puede relacionarse sin ningún problema con gran poder y con discreción, porque no hay peligro de tener mucho poder siempre y cuando exista responsabilidad y se pueda deslindar claramente quién es responsable de cada programa público o de cada situación que se dé en el gobierno. Por lo tanto, entonces, la pregunta que queda es ¿cuál debe ser el papel de la opinión pública en la supervisión de las acciones de la administración pública, de tal forma que entonces este nivel de responsabilidad sea claro y se puedan rendir cuentas a la ciudadanía? Wilson diría que si bien es necesario considerar la opinión pública en la administración del Estado, debe esto de hacerse de forma eficiente. No ejercerse directamente, pero sí supervisar cómo se ejerce. La ciencia de la administración, entonces, debe de encontrar estos mecanismos que ayuden a poder supervisar la labor del aparato burocrático, pero sin interferir en cosas que es mejor dejar a los expertos. Siguiendo esta lógica, es necesario tener mejores funcionarios públicos en el aparato administrativo del gobierno. Funcionarios que deben de pasar exámenes de conocimientos técnicos, pero que también deben de seguir los principios del gobierno democrático y las necesidades ciudadanas. Estos funcionarios deben de estar claramente separados de la vida política del Estado o del gobierno y regirse por objetivos, políticas y estándares netamente administrativos o burocráticos. Es necesario preparar al Estado democrático para administrar nuevas y crecientes demandas. Las funciones administrativas son muy similares en todos los gobiernos. Se puede aprender la administración de gobiernos muy diferentes, como Francia y Alemania. El método histórico y comparado es una buena opción. Combinar una administración efectiva con principios democráticos es lo que proponía Wilson como la principal labor de la ciencia de la administración en los Estados Unidos. En sus palabras, el objetivo es entender cómo una serie de gobiernos dentro de otros gobiernos, es decir, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales o locales, deben ser administrados de tal forma que el interés de los funcionarios públicos sea servir no solo a su superior jerárquico, sino a toda la comunidad, con todo su talento y con conciencia de servicio público. Hasta aquí dejaríamos entonces este primer documento. Para la siguiente sesión veríamos un segundo documento también dentro de la corriente o de la perspectiva de la ortodoxia, que se titula Notas sobre la teoría de la organización y fue escrito por Luther Gulick en 1937. Muchas gracias.